Daf Lamed. Hoy vamos a comenzar la última parte de la Mishnah en Haftet Amud Bet. Como explicamos antes, la primera parte ya fue leída en el shiur anterior, porque está relacionada con también las Mishnayot anteriores. Y a Gemara que vamos a estudiar hoy trata de la explicación de esa segunda parte de la Mishnah, a partir de la letra Dalet. Leechol kazait bahutz kazait lemahar. Estamos continuando con el asunto de Pigul, que es cuando o Shohet piensa en la hora de Shechitá, o Kohen en la hora de Kabbalah, o Lajá, o Zerika, para comer o quemar los emurim, o comer la carne, o quemar los emurim, a manera fuera de su tiempo permitido. Eso es Pigul que ten caret. Y se pensó comer fuera del local permitido, Juzle me como, eso es llamado Pasul, y no ten caret quien come de ese corbán. Ahora tratamos qué acontece cuando tenemos dos pensamientos juntos. En el mismo corbán, él pensó también Juzle se manó y Juzle me como. Ya estudiamos en la primera parte de la Mishnah que el pigul debe ser exclusivo. El único pisul de este corbán, ahí que ten caret. Si está también mezclado con más un problema no corbán, más un pensamiento inválido como Shelolishmo o ate Juzle me como, falamos que ahí no ten caret. Mas ahora trata que no mismo corbán, él pensó comer kazait de ese corbán fuera del local y kazait a mañana, que es fuera del tiempo, o viceversa, kazait de mahar, kazait bahutz, o Hazizai Bajuz que Hazizai le Mahar. Mitad de Kazait. Vamos a ver. Las primeras dos casos que mencionamos aparentemente ya fue estudiado. ¿Cuál es el Hidush? Ya falamos que cuando tienen dos pensamientos ya no va a tener caret. Solo que aquí faló Kazait, tengo que va a explicar para uno de los pirushim que el Hidush es eso a continuación, para decir que Hatzi Zayid Bajuz, que Hazi Zayid le Mahar, que Ali nos enseña que Mistaref, a medida falamos ya que tiene que tener Kazait, cuando come Kazait, cuando pensó comer Kazait fuera del tiempo o del lugar, ahí es Pigul o Pasul. Mas si es medio Kazait, no sería Pasul. Por eso aquí nos enseña que dos pensamientos diferentes, mistarefim, pero menos para el sol. Mitad de Kazait él pensó comer fuera, y otra mitad de Zait comer a mañana, o viceversa, que Hatzizai de Mahar, que Hazai Bajutz, Pasul ben Bokaret. Esa última parte tenemos el Hidush, que nos juntamos las medidas para llegar a la medida mínima que Kazait. Y por eso es Pasul. Si tenía menos de Kazait, no será Kashero Korban. Lo mismo que no es el pensamiento de Pigul, también Shalom incomó, mas los dos tienen en común que es Pasul. Karet con certeza no va a tener. Para Karet, além de tener Kazait de Pigul, de José Mano, precisamos que no tenga un otro pensamiento. Después vamos a ver la Gemara qué acontece si tienen un pensamiento de Kazait Juzle se manó y medio Kazait Juzle me como. ¿Será que eso invalida por mistura de otro pensamiento inválido? O ya que menos de Kazait se anula a un Kazait y es como no tiene mistura de pensamientos. Todos esos detalles va a ser estudiado Besad Hashem a mañana.
Hoy ya tenemos ainda otros asuntos para tratar. Amar Rabbi Yehuda. Aquí comienza una discusión. No, ya hablamos también. Pasur Ben Bocaret. Son cuatro casos. Los dos primeros hablamos que Pashut y los dos segundos es Hatzizait y Hatzizait. Lo que invirtió a orden de Jus le Makomo y Jus le Zemano. Sobre todos esos cuatro faló Pasur Ben Bocaret. Ama Rabbi Yehuda. ¿No estamos juntos? No terminé la Mishnah ainda. Ainda dentro de la Mishnah. Todo antes del punto, antes donde você dice. Ama Rabbi Yehuda. זה הכלל. esa es la regla. כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו כרת. Depende de lo que él pensó primero. Si el pensamiento de Julio Semanó se anticipó al pensamiento de Julio Mecomó, entonces llamado apenas Pigul y Bater Karet. Eso no es considerado que Shelo Karet va a matir que Misbato. ¿Qué dice? Discute contra todo eso que estudiamos hoy, no contra lo que estudiamos antes. Porque antes los pensamientos eran en diferentes fases. Shahat, Husle, Mekomo, y después fue esas otras fases, Husle, Semano. Ali no importa primero, ahí ten dos pensamientos diferentes. Mas aquí que en la misma fase, que vamos a explicar así a Gemara, entonces ten que ir atrás del primero. Sustenta la viuda Tafuz Lashon Rishon. El primer pensamiento que es primordial, que es el principal, y otro no cabe. Entonces, eso Pigul. Tanto en Kazait y Kazait, o también en Hatziz Kazait. Para la misma cosa. Veim Mahashevet Amakom Kalmar en Mahashevet Azman. Si el pensamiento de Husle Mekomó, de fuera del local, se anticipó al pensamiento del tiempo, Pasur Ben Bocaret, ahí no va a tener Karet. Apenas Pasur porque por Husle Mekomó. Consideramos como Husle Mekomó el primero que vale. Vejajamim Omrim, Zebe, Pasur Ben Bocaret. En los dos casos, no importa cuál fue el primero, que es el mismo cuando Husle se manó. Pensó en primera instancia y después pensó otro Kazait, Hus le Mekomó, no ten Karet por causa de Eruv Mahashabot, el llamado que ten dos pensamientos que invalidan diferentes. Ahora, Rashi dice, Rabbi Yehuda Omer, Akulam atitim palik. No solo sobre la parte de Oshi discute, también sobre la parte anterior. La verdad, eso es un dos pirushim de Gemara. Allí está explicando conforme un dos pirushim que vamos a leer ahora, que según ese, Rabbi Yehuda discute en toda la Mishnah, que siempre depende del primer pensamiento. Que dice que entiende a Filu, le abodá, también discute. Dice Rashid, Ledle Mahashabot Motzioso Mizo, y no sustenta que un pensamiento invalida a otro. O primero es lo que vale. Era en quien cada pisuló, le piculó. De tu localidad que al kasher. Cuando el pensamiento de Juzde me como se anticipó, ahí no te encaré. Mas si piculó estaba antes, siempre te encaré. Y si era mismo abodá, dos pensamientos, también sustenta, vamos a tratar primero. Gemara, Amar Ilfa. No, ahora la última parte de la Mishnah.
Lejos que Hatzi Zait, leactir que Hatzi Zait. Si él pensó comer medio kazait fora do tempo, sempre que estamos falando, que Mishnah resume y no fala justo mano, mas ese es el asunto. Y también pensó queimar medio kazait de emurín fora do tempo, es kasher. No solo que no tenga caret, es kasher. ¿Por qué? Paramos que precisa ter kazait. Y aquí nos enseña Mishnah otra regla. She'en achila be'aktara mistarefim. Comer y queimar no mistaref. No se juntan las medidas. Vemos que los dos invalidan el korban, mas son dos asuntos diferentes. El caso anterior era los dos lejol. So que un kazai de la jus le me como. O medio kazai jole me como. Medio kazai jule se mano. Mas los dos achila mistaref. Así como estudiamos en Masejet Yomá, que en Kippur, la persona que come dos alimentos, mistaref para Kotebet, para la medida de Kippur, mas no mistaref, agilá y shetiyá, beber y comer, son dos asuntos diferentes. Gemara, Amar Ilfa, un memorá llamado Ilfa, dice, Mahloket bishete abodot, la discusión del viuda y Jajamim, y apenas cuando los dos pensamientos fueron en diferentes fases del Korban. Un pensamiento fue Nashehita y otro na Kabbalah, por ejemplo, o algunas de las otras. Ahí dice Rabbi Yehuda que vamos atrás del primer pensamiento. Y dice que entonces no es el Uma Hashabot, porque una fase yo tuve un pensamiento de Pigul. Cuando llegó a segunda fase con un otro pensamiento de Husle me como, eso no va a alterar o Korban que ya fue fixado como Pigul. Porque en la primera fase, en la primera abodá no tenía otro pensamiento, apenas Pigul. Ahí da para entender, viuda. Mas si no mismo abodá, él pensó, de abodá ajat, pensó, kazait, de esa shahita, evo comer, kazait, José me como, kazait, José se mano, o viceversa, debería correr una hashabot, ahí certeza no da para decir al primero, porque se trata de la misma abodá, con dos pensamientos, ahí no importa cuál fue el primero, y por tanto no va a tener caret. Ahora, lo que explicó Rashi, entonces, está cierto. Porque, ¿qué faló Rashi? Que el Biblia discute sobre toda la Mishnah. Sobre la primera parte, certeza que discute porque está hablando de dos abodot diferentes. Son los Sefa que faló Kazait y Kazait, que ahí no está claro si se trata de la misma abodá o en dos abodot. Entonces, según Ilfa, también a Sefa explica que se trata de dos abodot. Cuando faló Kazait Bajus y Kazait Lemahar, o primero Kazait él pensó na Shechita, y Kazait Lemahar él pensó eso na Kabbalah. Ahí que el Biblia discute. Rabbi Yohanan Amar, Ave abodá Mahloket. Para el Biblia tafuz Lashon Rishon. Vamos a tratar el primer pensamiento. Vemos que teve los dos pensamientos en la misma fase. Bishlama le Ilfa mideresha b'shte abodot, se farán b'shte abodot. Para Ilfa, la Mishnah fica más clara, más lógica. ¿Por qué? A Resha, certeza que son dos abodot. Como está escrito, Shahad Beshetika, Bekibel, José Mano, etc. Todos los ejemplos de Resha son en dos fases cada pensamiento. Entonces, cuando la Sefa, que es lo que leímos hoy, Lejol Kazait, Bajus Kazait, Lemahar, también vamos a explicar que son dos abodot. Cada pensamiento fue en una abodá. Era el Yohanan, Resha b'shte abodot, b'sefer abodot hat. Según Rabbi Yohanan,
Na Resha está claro, escrito que son dos abodot. Allí también Rabbi Yehuda discutió. Mas na Sefa, que Rabbi Yehuda discute, ¿cómo explica Rabbi Yohanan? Que discuten también en abodá Achat. Entonces le explica, Kazai Bajú y Kazai Lemahar, ese pensamento fue na Shechita. Los dos fueron en la misma fase. Entonces no es igual a Resha, y generalmente tenemos que colocar a Mishnah al mismo jeito, porque a Resha son dos abodot. Pero responde, da para explicar así, porque no es completamente diferente. Resha viste abodot, la Resha certeza, eso en dos fases. Sefa, ven be abodaja, ven viste abodot. No tengo que explicar a Sefa sobre abodahat, para ahí ser completamente diferente que a Resha. A Sefa, que Rabbi Yehuda discute. Según Rabbi Yohanan faló, discuten también en dos abodot y también en una abodá. Por eso que explicamos a Resha en los dos casos, a Sefa. A Sefa no importa si es dos abodot o dos o una. Rabbi Yehuda dice, vamos atrás de la Shon Rishon. אמר רבי יהודה, זה הכלל. אם החשב את הזמן כדמרי 5 דקות, פיגעו בחייהם עליו כרת. Entonces, Rabbi Yehuda faló una regla que depende del primer pensamiento. Pish la madre de Rabbi Yohanan, ay no de Catán, es de aquelal. El aleirfa, más de aquelal, Kashia. Para Rabbi Yohanan entendemos para qué precisó falar una regla. Si antes de la regla ya dio todos los ejemplos posibles de que depende del primer pensamiento. ¿Qué nos acrecenta? Siempre que Mara dice en todo ya, Ze aquelal le atu yemai, ¿qué ven a acrecentar Ze aquelal? Entonces para el Yohanan está claro, ven a acrecentar a filo aboda achat, ya que en la Resha no especificó si se trata de dos fases o no. Por eso faló una regla. Indica, no importa en qué momento. Si te ve primero un pensamiento de fuera del tiempo, eso es pigur y ten caret. Mismo que sea la misma boda. Mas para Ilfa, que se trata también de aclarar eso en dos abodot, ahí es que el Buda fala que el principal, el primer pensamiento. ¿Para qué repete? Kashia. Eso ficó en pregunta contra Ilfa. Ahora comenzamos una otra sugya. Y después vamos a relacionar con nuestra Mishnah. Tnanatam. Estudiamos allí que dice el Masejet Temurá. Vimos la pelashada semana Odín de Temurá. Primero dice Torah en Perashat Be'ar. Lo yahalifenu velo yamiro todo, verá todo. Es prohibido hacer una troca, una transferencia de Kedushá de un animal para otro. Veimamer y Amir, Bema, hay un moratorio de Kodesh. Mas si él hizo esa troca, él tenía un animal que tenía Kedushá de Olá, por ejemplo. Está vivo ainda. Y él pega un animal Julim y dice que a Kedushá de Olá de ese animal A que sea transferida para el animal B, con la intención de que A fique Kol, adiantó eso para acrecentar Kedushá en los segundos. Mas lo primero también fica Kadosh. Él pasó por Lota AC, mas la Kedushá valió. De ahí que tiene toda una subida importante, Masejet Temurá Daf He, Kol de Amar Hamara Lot Abid. Y Abid mehane o lo mehane. Discuten a Valle con Rabá. Todo que la Torah faló que es prohibido hacer. Si la persona transgredió y fez, valió, ¿qué dice valió? Ten fundamento y ten cavidad para decir que existe eso que fue feito o no tiene valor ni un. Y aprobar de aquí. La Torah faló para no hacer. Mas después dice, si él fez, ten que duchar. Que dice, valió. Ten recae o ten efecto.
y nafkamina para muchas cosas. Entonces, ¿qué dice el Mishnah en Temurá? Harezot temurat olá, temurat shelamim. Una persona que pegó un animal julín para copiar o transferir Kedushá de otro, mas faló con un lenguaje de dos corbanos diferentes. Tenían a su frente un animal olá y otro shelamim, y pegó un tercero julín. Y faló que ese animal que se llama temurá de olá y temurá de shelamim. Ahora, ¿cómo fica? No puede dos kedushot, son contradictorias, son diferentes korbanot. Harezot temurat olá, dice Bimeir. Bimeir dice tafuz lashon rishon, o principal o primero lenguaje. Entonces es olá. O segundo, ese tercero animal jolim, ahora ficó con kedushá de temurat olá. Amar biosi. אם לקיים נקבן תחילה, הואיל ואי אפשר להוציא שתי שמות כאחת, דברן קיימים. Depende de la intención de él. Si cuando él faló temurat olá temurat shelamim, la intención era que recaigan las dos kedushot, entonces es válido y ten ese animal kedushá de olá y de shelamim. ¿Y cómo debe proceder? Debe dejar pastar hasta el vino defecto y después con los dinero compra dos animales, un para olá, otro para shelamim. Mas no vamos a traer del inicio del primer lenguaje, según Rabbi Yossi. ¿Por qué? Porque él dice, si la intención era las dos kedushot, ¿cómo él iba a hacer para hablar las dos de una vez? Y אפשר להוציא שתי שמות כאחד, imposible. Sacado Barjú, faló Zahor Beshamor, Bedibur Ejan Nehemaro, simultáneamente. Por eso faló una y después a otra, mas no para dar importancia a la primera. Entonces recae las dos kedushot. Veim mi she'amar arezot temurat olá, nimlach ve'amar arezot temurat shelamim, arezot olá. Mas si la intención no fue que sean dos kedushot simultáneas, él realmente quería hacer temurá apenas de olá. Mas después se arrepintió y toque dibur. Continuó hablando shelamim. Ahí sí, ok, vale lo primero, porque no tengo como voltar atrás. Al filo toque dibur, estudiamos en Masej en el himno final, que en 3 misvot, Kiddushin, en Get, y en Ekdesh también Avodah Zará y en Temurá, son algunas quizás otras en 5, que toque dibur, lav que dibur. En Ekdesh no puedo me arrepentir. Si ya falé que tengo una kedushá, ya jal memo toque de dibur dentro de la medida del tiempo que ya 2 segundos, lo que demora en falar. Shalom aleja Rabbi, vale primero. Entonces tenemos aquí una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi. Si cuando la intención era las dos cosas juntas, para Rabbi Yossi recaen las dos, para Rabbi Meir el que faló primero. Y vaya lehu. Ahora tenemos una duda. Harezot temurat olá ushlamim mahu. Si él no faló la palabra temurá 2 veces, solo una vez, temurat olá y shlamim, ¿será que allí concorda Rabbi Meir que recaen las dos juntas? ¿Por qué como falar simultáneamente? Otra duda. Lehatzot ma'u. Mismo que digamos que cuando dice temurat olá shelamim, para Rabbi Meir va a recaer solo la primera que olá, mas si él anticipó a palabra lehatzot, dividir, él ya está diciendo, Bemazo, voy a dividir mitad de para olá, mitad para shelamim. Entonces, no es como cuando no fala dividir, usted puede falar, faló mitad de olá, entonces ya recayó olá y a kedushá se espalha para todo animal. No tengo cómo hacer kedushá medio animal. Y ahí no va a recaer la segunda. Mas si usted anticipa voy a dividir, entonces tal vez sí puede
recaer a dos kedushot simultáneamente sobre un animal. Cuando anticipa, vos dividir Temurat Olá y Shelamim. Puede ser que esa duda, que hay concorda Rabbi Meir, que va a tener las dos kedushot. Amar Abaye, Be'a, Badaimo de Rabbi Meir. En ese último, de Lechatzot, si faló dividir antes, y faló, vos dividir para Olá y para Shelamim, ya que una palabra, una frase ahí, Bebat Achat, recae simultáneamente las dos kedushot de Olá y de Shelamim. Rabá Amar, Adaini Mahloket. Rabá discorda de Abaye. Ainda hay discusión. Que dice, también en caso de Lechatzot, voy a dividir, discute el Bimeir y dice, o primero que va a mencionar, eso va a recaer. Amar Rabá, no, Amarle Rabá le Abaye. Rabá faló para Abaye. Le didacte, amarte a Be'a, Badai, Moder el Bimeir. Según vos que dice que el Bimeir concorda, entonces tenemos ahora una pregunta de nuestra Mishnah. Haré Shechita de Kile Hatzot Dame Upligue. Los casos de la Mishnah que discuten Hachamim con Rabbi Yehuda. Y después vamos a explicar que Rabbi Yehuda es la misma idea de Rabbi Meir, porque faló Tafus Lashon Rishon, que es el primer lenguaje que sirve. ¿Y en qué discutió Rabbi Yehuda? Dos casos, Hatzi Zaid Bachus, Hatzi Zaid Bifnim, o Lemahar. Entonces, eso es el Hatzot, ya está falando Hatzi. Es como caso que anticipa, vos dividir a Kedushá do animal. Y mismo así discute, que si mismo cuando anticipa Hatzi, que podemos decir que es una frase eso. También existe la idea de Rabbi Yehuda de discutir y hablar, o principal es o primero. Entonces, ¿cómo você dice que Rabbi Meir concorda? Si Rabbi Meir es igual a Rabbi Yehuda. Y mismo en el caso de Kazai completo, también le pregunta, así traes. De Katai Matin, Lejol Kazai, Lemahar Kazai Bachutz. Entonces también es una misma frase que ya está hablando la misma Shechita, un Kazait con dos pensamientos diferentes. Y dice Rabbi Meir que vamos atrás. Lo primero, así faló Rabbi Yehuda, y esa idea también de Rabbi Meir. Responde, Amale, Misa, Bata, Ena la Shechita, Ela Levasof. Você pensó que la Shechita recae en lo final, como estudiamos en Baba Kama. Si en lo final, que está feita la Shechita, entonces, en ese momento, recaen los dos pensamientos juntos, simultáneos. Ahí sí tendría una pregunta contra mí. Mas Shechita es diferente. Yeshna le Shechita mitehila beasof. La Shechita tiene un tiempo determinado. No es un segundo solo final. En todo el periodo de tiempo que demora la Shechita, es llamado que está haciendo Shechita. ¿Y cómo se trata Mishnah? Mishnatenu de Amar. Siman Rishon, Juz le Zemano. Siman Sheni, Juz le Mekomo. Él y los pensamientos dividió. El primero Siman, la Shechita se corta o Kané y o Veshet. O Kané es donde pasa o ar para respiración, o sistema respiratorio, que es a la laringe. Y o Veshet es a faringe, o esófago, que es el sistema digestivo. Esos son lo que llamamos dos simanim, las dos partes que deben ser cortadas con la faca.
no simultáneamente, uno está en la frente de otro. Normalmente puede ser uno después de otro. Mas la shejitá necesita los dos simanim. Si cortó solo un de ellos no valió. Solo en off. En aves vale un siman. En Shulin vamos a estudiar que la mayoría de cada siman también es suficiente. Eso es llamado Rob Shnaim. La mayoría de 2 simanim ya shejitá es válida. Entonces él paró. O siman rishon que estoy cortando, que sea para comer un kazait, juz le semano. Y o siman sheni, o segundo sinal que estoy cortando, juz le me como. Entonces son 2 frases. Por eso esta fusa son rishon para viuda. Mas si él no faló así, entonces, por ejemplo, el caso de Temurá, que faló, vos dividir entre Torah y Shelamim, tal vez ahí está cierto que faló Abaye, que concorda Rabbi Meir, que tenemos aquí 2 pensamientos, y los 2 recaen. Y en el caso de Pigul serían Eruv Mahashabot, y no tendría Karet. Pregunta, Hareke Mitzah, de que le hatzot dame, upligue, a mesma Mishnah Nosa, tenemos en semejanza en Masejet Menachot, sobre Korban Minha. Cuando tienen 2 pensamientos, también en Minha existe Pigul, y existe Juz le Mekomo, y tienen el mismo estilo de esta Mishnah. Y también discuten el Biudai Hachamim. Ni en Akemizá, cuando tienen 2 pensamientos, son simultáneos. Akemizá es el momento que pegó a Fariña con el puño. No tienen ali 2 simanim para dividir, y está escrito que el Biudá discute que vamos a tratar el primer pensamiento, a filo que un momento so. Entonces pregunta contra Abaye. Ale que Misá de Jesús me obligue. Responde a Tamname de Amar, comes minha juz de semano. Koret lebona juz le me como. O minha, além de ter farinha, tem más un componente que el lebona. Lebona es uno de los componentes del ketoret, un tipo de hierbas que coloca encima de la farinha, como dice la Torah. Entonces aquí los pensamientos fueron un pensamiento en la kemitzah de la farinha y otro en Lebona. Por eso corrigen aquí Koret. Koret es un pedacillo de la planta de la Lebona. ¿Y por qué Lebona es importante? Porque es también llamado matir. O minhat en 2 matirim. Tiene 2 partes que deben ser quemadas, que es la farinha que pegó con el puño o comes, y también la Lebona. Entonces no tenemos preguntas de aquí, porque son 2 frases por separado. Alif, alor, biudá, que vamos a tratar la primera. Hare comes de minhat jote, de leca lebona bajade, upligue. Tenemos minha que trae alguien que pecó, los pecados específicos de Oleve y Ored, si él es pobre, traes 2 pombas, y si es más pobre, traes farinha. Esa farinha no viene acompañada con lebona, es apenas farinha. Ya estudiamos en el perec anterior, que el Bishimon explicó por qué Minhat Jote no tiene farinha, para que el corbán de un pecador no sea tan bonito, importante, por eso farinha. Entonces, ¿qué va a hablar allí? Allí también discutieron el Rabbi Yehuda y Jajamim, porque a Mishnah no diferenció, faló de todos los minha, y si tiene pensamiento de Pigul y también José me como, dice el Yehuda que vale el primero pensamiento, y Jajamim dice que es mistura de pensamientos, Eruv Mahashabot y no ten Karet. ¿Qué vamos a decir entonces? Eso es contra Abaye, que faló cuando es un momento concorda Rabbi Meir, que vamos a tener 2 pensamientos juntos. Responde, lo pligue. No discuten realmente. Abaye dice, ¿quién faló que discuten en Minhat Jote? En Minhat Jote que no ten lebona. Realmente Rabbi Yehuda va a concordar
que si tiene dos pensamientos, no va a tener caret, y no vamos a tratar primero, porque no da para dividir en un solo instante. Entonces, Navamina entendimos que ya que la Mishnah faló están a discusión en cualquier minha, incluía también minhat jote. Abaye dice, no, yo explico que no discute minhat jote. Amar Rabashe. Intim Selomar, aquí corrigen Rabase, que una morada de la época de Abaye Rabá. Mas Rabashe era posterior. Por eso que está corrigiendo aquí. Dice que Mará en Masejet Kiddushin Ain Bet. Cuando falleció Abaye, nació Rabashe. Entonces no puede tener un diálogo entre ellos. Entonces faló Rabashe. Y Rabasé. Intim Selomar, pligue. Pligue, le dice otra respuesta. Mesmo que digamos que discuten Biudá y Hachamim en Minhat Jote, que también Ali dice Biudá, vamos a tratar el primer pensamiento, afilo que no tenemos nada. Vamos a decir que existe cómo dividir los pasos. ¿Qué dice? Él explica que la discusión no es una shajita ni una kabbalah que un instante, una olajá se discute. Olajá es el transporte. Cuando está andando desde el lugar que fez a Kemitza hasta el Mizbeach para quemar o comer. Entonces él puede hablar. El primer paso de mi olajá, de mi camino, de mi percurso, estoy haciendo con intención de quemar justo de mano. Y el segundo paso para quemar justo en común. Ahí sí, está dividiendo. Entonces ya que da para dividir en pasos, es como 12 manim, que es una fase de Korban que puede ser dividida en partes. Por eso que discuten. Y no hay pregunta contra Abaye. Rashimi Barashe, más tiene que de Abaye. Rashimi Barashe, él tiene una barraita que dice como Abaye, que Rebbi Meir concorda cuando es lechatzot, cuando es simultáneo que los dos recaen. Rabuna Barnatan más tiene que de Rabá. Y Rabuna Barnatan encontró una otra barraita que está escrito como Rabá, que faló, Adain y Mahloket, que también cuando es simultáneo discuten si vamos a tratar el primer pensamiento. Kiyata Rabdimi Amar. Llegó Rabdimi de Eres Israel para Babel y faló lo siguiente. Rebbi Meir, Beshitat Rebbi Yehuda Amará. De Amar, Tafud, Lashon Rishon. Como ya mencionamos, Rebbi Yehuda de nuestra Mishnah es la misma idea de Rebbi Meir, que faló en Temurá, que el principal es el primero lenguaje. Ali de Temurat, hola, Temurat Shelamim, para Rebbi Meir vale el primero que faló, hola, donde también la nuestra Mishnah, Rebbi Yehuda faló en pensamiento, que vale el primero. Ditenan, que faló Rebbi Yehuda en la nuestra Mishnah. Ama Rebbi Yehuda, זה הכלל, אם החשוב הזמן כמה, אם החשוב המקום, פיגור וחייבים על הכרת. Amale Abaye. Abaye pregunta, ¿você dice que es la misma idea? Veamos, Rabba Barbarhanan, ama Rebbi Yohanan, que magad leu Rebbi Meir y Rebbi Yossi beade adade. Cuando você va a comparar a Rebbi Meir con Rebbi Yossi, Rebbi Meir y Rebbi Yossi son los dos opiniones que discutieron en Temurá. Rebbi Meir faló primero la Shon, Rebbi Yossi faló que recaen las dos. Lo peligue. Dice Rebbi Meir y Rebbi Yossi no discuten. Entonces pregunta el logo, ¿cómo no discuten? Lo peligue. Vea mi flag peligue. Está claro en la Mishnah que tiene una discusión en Temurá entre Rebbi Meir y Rebbi Yossi. Amalé respondió, peligue bemay de peligue, velo peligue bemay de lo peligue. Parece que están hablando en secreto, con códigos. Faló, discuten asuntos que discuten, mas no discuten que no discuten. ¿Qué significa? Está cierto que discuten en otro punto
él está diciendo, mas no discuten en Tafuz Lashon Rishon, como entendió Rab Dimi. Porque Rabbi Yehuda faló Tafuz Lashon Rishon, está claro. Rabbi Meir, lo único que le faló a Rezot Emunat Olam, no explicó ese motivo. Entonces Rab Dimi entendió que el motivo de Rabbi Meir por Tafuz Lashon Rishon, que vamos a tratar de primero el lenguaje. Ven ahora Rabbi Hanan y dice que todos concordan, tanto Rabbi Meir como Rabbi Yossi, que lo Tafuz Lashon Rishon. No es importante el primero. Justo al contrario de Rabbi Yehuda. Los dos sustentan eso. Y el motivo de discusión es otro, como ahora vamos a explicar. De Amar Rabbi Bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Vemos de nuevo Rabbi Yohanan, so que otro de Mora explica, está contando cuál es la manera que Rabbi Yohanan entendió a la discusión de Temurá entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi. Y ahí vamos a ver en qué discuten. Y vamos a entender que no tiene nada que ver con Tafuz Lashon Rishon. Hakol Modim. Primero dice en qué no discuten. Hakol Modim, Eja de Amar Tahul Zo. Ve'ahar כך Tahul Zo. De Hakol Lo Haila. Si Eli esclarece el lenguaje, cuando Eli faló Temurat Olah Temurat Shelamim, Eli faló una condición. Primero quiero que recaiga Temurat Olah. Y después Temurat Shelamim. No quiero que sea simultáneo. Entonces todo el mundo concorda que no recae a segunda. Porque una vez que tiene Temurat Olah, es Olah, acabó. No da para alterar el tipo de Kedushá. Mas no por Tafuz Lashon Rishon. Porque una Kedushá que él ya faló claro que esa es Olah. Y después él dice, yo quiero ahora mudar, transformarla a Shelamim. Es imposible. Entonces ahí no tiene discusión. Eso no puede mudar. Porque eso no es un asunto de Tafuz Lashon Rishon. Porque aquí el Meforá está diciendo, primero yo faço una cosa y después yo quiero alterarla. Así faló. Tahulzo, ve'haka tahulzo. No adianta. Ele falou para corrigir ou falou para alterar la... Para alterar la Kedushá. Él faló intencionalmente, primero quiero que sea Olah, después yo quiero que sea Shelamim. Entonces no adianta. No puede alterar el tipo de Kedushá. ¿Cómo? ¿Y qué va a hacer que fique a primera y también a segunda? Dice allí, en Kedushá, halal Kedushá. No da para... A segunda no va a recaer, porque no puede recaer encima de la primera. Entonces fica solo a primera. También otro caso que no discuten. Lo tahul zo, el ainkem halazo, si le faló con una condición clara para que sea simultáneo. Estoy diciendo Temurat Olah Temurat Shelamim porque no puedo hablar dos palabras simultáneamente, mas yo quiero que sea simultáneo. Y si no es simultáneo, yo no quiero nada. Yo no quiero que tenga que duchar solo de una. Yo quiero que sea Olah y que no recaiga Olah si no recae Shelamim. Me quiero las dos juntas. Ahí, Divrei Hakol Haila. Ahí sí validó las dos Kedushot, como faló Rabbi Yossi, que en Adam Yachol lo más Shene Milim bebat achat. Es imposible hacer dos palabras simultáneas. So que Rabbi Yossi, él explicó, a filo cuando él no esclareció su intención, que ahí hay discusión. Cómo interpretar la intención de él, y en otro caso que no esclareció, no se expresó. Mas aquí se expresó Meforash. Faló, yo quiero que sean todas dudas, no una sola. Lo tahulzo, ela en que halazo, debería recaer las dudas. Que peligue, entonces, ¿en qué discute el Meir Biosi? De amar Temurat Olah, Temurat Shelamim. Como está escrito en la Mishnah, apenas faló ese lenguaje y no explicó cuál es su intención. Entonces discuten cuál es la intención. Rabbi Meir Sabar, Midia vale le memar Temurat Olah Ushlamim.
Se ele quisesse simultaneamente, por que não falou uma vez temurá só? Aí sim iríamos dizer que é simultâneo e tem duas kedushot. Veamar, e ele falou, temurá Torah, temurá shelamim, duas vezes esta palavra temurá. Chama mina, midar kadarbe. Eu interpreto que ele mudou de ideia. Que primeiro queria olá e depois queria shelamim. Por isso falou Rabbi Meir, não pode alterar. Fica a primeira, mas não por causa desta fusação Rishon. Porque ele primeiro pensou só em olá, acabou. Não dá para alterar a Kedusha. Rabbi Yossi interpreta de outra maneira. E amar temurat olá o shlamim. Que falou Rabbi Meir? Sim, queria simultâneo, por que não falou temurat olá o shlamim? Responde Rabbi Yossi. Se ele falasse assim, Abamena palga temurat olá, o palga temurat shlamim. Que ele quer que seja a mitad do animal como olá y a mitad de shlamim, y eso es imposible. Leachi amar temurat olá temurat shlamim, le membra de kula olá ve kula shlamim había. Por eso él mencionó dos veces para temurat, para decir que él quiere la kedusha de olá y también shlamim en todo animal completo. Y recae simultáneamente, so que como vos sacrificarlo, y vos vender y comprar dos animales pequeños, del mismo valor, y ahí sacrifico uno los shlamim. So que vender, para eso preciso pastar, dejar pastar el animal para que venga un defecto, porque solo es permitido vender un kedushat aguf, resgatar un animal que tenga kedushat aguf de korban, solo cuando tenga un defecto que invalida para el sacrificio. Ahí yo vendo ese animal que sale para Jolín y con el dinero yo compro olá y compro shlamim. Esa es la solución. Entonces, aquí terminó la pregunta. Estamos viendo claramente que no discuten en Tafuz la solución. Los dos dicen que no existe solo Tafuz la solución. Porque cuando él fala dos lenguajes y se expresa que quiero que sean simultáneos, ahí no es Tafuz la solución, ahí van los dos juntos. Entonces, ¿cómo dice Radimi que Rabbi Meir es como Rabbi Judá? Rabbi Judá certeza faló Tafuz la solución y Rabbi Meir es diferente. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es simple. Responde Radimi. Hu amar lo pligue, veaná mena pligue. De nuevo, usó las mismas palabras. Hu amar, ¿qué vos me pregunta de la Baba Bahana? Gabra Karamit, no estudiamos en Sanedrín, Javzain, Javdalet. No da para preguntar de un morá contra otro. Son en moraín. Cada uno interpreta a Mishnah de otra manera. Pueden discutir en moraín. Entonces, está cierto. Rabba Bahana está diciendo en nombre de Rabbi Yohanan que lo peligue. Que Rabbi Meir y Rabbi Yossi no discuten en Tafuz la Rishon. Ni uno de los dos dicen Tafuz la Rishon. Entonces, no es como Rabbi Judá para él. Mas Ana Amena peligue, yo entiendo que a discusión de Rabbi Meir y Rabbi Yossi es si Tafuz la Rishon o no. Y no como es toda esa interpretación. Por tanto, faló Radimi que Rabbi Meir y Tafuz la Rishon igual a Rabbi Judá. ¿Está claro? Ahora vamos a avanzar más una duda. Amar Ula Veitemar Aboshaya. Efshar Yad'in Habrim Babla'a Kazait Kazait Nan o Kazait Vekazait Nan. ¿Será que nuestros colegas de Babel, porque Ula o Rabbi Oshaya son dos Moraim de Eretz Israel? Entonces, ellos están preguntando, ¿será que algún rabino de Babel sabe nos decir cómo fue el texto de la Mishnah? Ahora voltamos a nuestra Mishnah. Na Sefa. No caso que discutieron Rabbi Judá Jajamim. Discutieron en toda la Mishnah. Mas na Sefa ten Kazait. Está escrito en la nuestra Mishnah, Lejol
Kazait Bahuz, Kazait le Mahar. No tenemos Vav. Mas esa es la dúvida de él. ¿Será que es con Vav o sin Vav? Si es con Vav sería que él faló Lejol Kazait Bahuz ve Kazait le Mahar. Vamos a ver en qué muda si es con Vav o sin Vav. ¿Cuál sería una nafkamina? O siguiente. Kazait nan. Si vamos, dice que está escrito sin Vav, como nuestro texto. Aval Kazait ve Kazait. Divrea con Eruma Hashabotebe. Ahí también va a concordar que si faló con Vav, es como una palabra simultánea. Él no son dos frases. Es una frase solo. Es como Shamor Bezdachor Bedubur o como caso de Lechatzot, que nos falamos que ahí es una frase solo y recaen las dos juntas. Que dice, afilo Rebiuda que faló, vamos a estar el primero pensamiento, cuando son en dos Kazait y no faló con Vav. Él faló, o primero Kazait, Juz me como. Después Kazait, Juz de mano. Ahí falamos, no recae los dos, recae solo primero. Y si el primero es Pigul, ten caret. Y otro no va a influenciar. Mas si él fala con Vav, con certeza que son dos pensamientos juntos. Porque es una frase solo. Mismo que él fala, Kazait Juz de mano, ve Kazait Juz de me como. Con cosa de viuda, que tenga aquí Erum Mahashabot, dos pensamientos inválidos diferentes, y eso causa que no tengan caret. Todo eso es si explicamos que el Mishnah está escrito Sem Vav. O Dilma, Kazai be Kazaitran, o tal vez a Girsa e con Vav, y ahí es más Hidush. Mismo que es una frase solo porque tiene Vav, de viuda prata ave. Para viuda ainda él separa, es como individual cada frase. Un Kazait más un Kazait, y por eso, o primero equivale a valor viuda. Bekoshiken Kazait ve Kazait. Si agrisai Kazait semba, Koshiken cuando no, si agrisai con Vav, entonces más Hidush. Afilo con Vav, que una frase de viuda que vamos a tratar primero, con Shiken cuando fue sin Vav, que vamos a tratar el primero pensamiento. Tashema, entonces vamos a hacer una prueba. ¿De dónde? Nos da para hacer prueba de nuestra Mishnah, porque él no tiene Mishnah escrita ainda, por eso que están con duda. Nos escribimos ya según la conclusión de esta sugya. Entonces vamos a ver cómo ellos analizaron. A partir de otra duda, ellos quieren deducir eso. Deba amine Levi Meribi. Levi preguntó para Rebi. Levi es una mora de la época de Rabbi de Shemuel, que eran contemporáneos con Rebi Yehuda Hanasi, que escribió a Mishnah. Preguntó Levi para su rabino Rebi. Hishev lechol Kazai le mahar bahutz. Mahu. Olha este caso nuevo. O mismo Kazai. Él pensó, cuando fue a Shechita, yo voy a comer ese Kazai de carne fuera a mañana. No es contradictorio. Que si yo voy a hacer dos errores, voy a cometer con esta carne. Y voy a comerlo fuera del lugar permitido y a mañana, fuera del tiempo. Mahadim, a duda para Rabbi Yehuda. ¿Será que ahí concorda Rabbi Yehuda que tenemos Erum Mahashabot y no va a tener caret? O vamos a ir atrás de la primera, y el primer pensamiento fue el Mahar. Entonces va a tener Pigul y caret. Esa es la duda. ¿Qué responde? Amalo, Zo Sheela, Erum Mahashabot Ebe. Así explica que está afirmando y está elogiando a él. Eso es una buena pregunta. Y la respuesta es que la verdad es Erum Mahashabot. Aquí concorda Rabbi Yehuda, ya que una frase eso es el mismo Kazait, que le pensó comerlo con dos erros,
le mahar y bajuz, concorda Rabbi Yehuda que no va a tener caret, porque tenemos dos pensamientos. Aquí no vaya todo primero porque se trata de un mismo kazait. Amar le fanar Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, figlio de Rabbi, preguntó para su pai, ¿lo mishnatenu y? Ele não entende. ¿Por qué o pai está elogiando a Levi? Que es una boa pregunta. No es nada boa, porque está claro na nossa Mishnah. Lechol kazait bachuz, kazait lemahar. Kazait lemahar, kazait bachuz. Que hazizai bachuz, kazait lemahar. Que hazizai lemahar, kazait bachuz. Sobre esos cuatro ejemplos, pasur ben bokaret. Ahí faró Jajamim, que ten mistura de pensamientos y no ten caret. Y Rabbi Yehuda faró, vamos a tratar el primero pensamiento. Y si el primer pensamiento es lemahar, ten caret. Entonces deducimos, ida jeru mahashabotebe. Quiere decir que otros casos son cuando faló kazait y kazait. Mas si faló sobre el mismo kazait, lemahar bachutz, ahí concorda Rabbi Yehuda que tienen dos pensamientos simultáneos y no va a tener caret. Entonces, ¿por qué vos está elogiando si da para deducir la Mishnah? Ahora, de aquí que nos queremos deducir cómo él estudió la Mishnah, con Vav o sin Vav. Porque son de una de las maneras que da para entender eso que está hablando Rabbi Shimon bar Rabbi, que quiere deducir que si faló en un kazait, lemahar y bachuz, no tiene discusión y eru mahashabot. Responde Rabbi, amaló, hu she'alani davar chokhmah. Beat amar Mishnatenu. Volta a insistir. Rabbi dice, él preguntó una pregunta inteligente. Y você me dice que aprendemos la Mishnah. No da para aprender la Mishnah. Y Rabbi explica cuál fue el origen del error de su filho. Le didach, de atnitach, darte, lo cachí aleja. Para você que eu te ensinei os dois casos, você está certo. Segundo tu entendimento, o teu diuk é verdadeiro. Quer dizer, eu te ensinei a Mishnah que tanto em kazait, ou em kazait ve kazait, discutem Rabbi Yehuda. Assim ele ensinou para seu filho, que não importa se tem vav ou não tem vav. Então, claro que dá para deduzir. ¿Por qué a Mishnah faló esos dos casos y no faló más un ejemplo que sea un hidush? Kazai le mahar bajú, sobre el mismo kazai, los dos pensamientos, mashma que ahí no discuten. Entonces, por eso, para vos, no ten esa duda de Levi. Eso vamos a leer la palabra de nuevo. Le dirás de atrinitechtartes, para vos, que yo te enseñé que a Mishnah se estudia tanto kazai, o kazai ve kazai, lo caché aleja. Para vos no ten duda, el caso de Levi. Le diré de lo atnite elajada, mas para Levi, eu enseñé diferente. Eu enseñé para él de una forma a Mishnah. Y ahora eso que vamos a tener que nos deducir. Si enseñó con vav o sin vav, el caso de kazai y kazai. Eu enseñé de una forma, mas Eli, Levi, escuchó de otros Jajamim de otra forma, que tiene también con vav o sin vav, de las dos maneras discuten. Beshamid van a carcetarte. Y aquí dice Girsa, Misaf Kalev. Ahí ven a duda de Levi. Oye, qué duda. Si Levi, ahí le dice así, mi rabino Rabbi me enseñó de una forma, y otros rabinos están diciendo que a Mishnah es con vav o sin vav,
y también discuten. Entonces tenemos dos alternativas. O que cuando mi rabino me enseñó una, era solo esa y él discute con los otros rabinos. O que mi rabino enseñó para mí una como ejemplo, mas realmente también en otros casos discuten, como el que le enseñó para vosotros. Y ahí va a ser diferente, o a consecuencia va a ser en el caso de casar y majabajos. Vamos a leer. Besabar, una manera de pensar es Didi Davka, o mi enseñamiento es o verdadero, que solo discuten en un caso, que es, dice así, Kazait, sin vav. Así te ha enseñado Leví para Leví. Kazait, así va a ser deducido después, que eso es a prueba para nuestra duda. Entonces, si es Kazait, Vedidu Eruma Hashabotebe. Mas o caso que ellos estudiaron que es con Vav, la verdad es, ya que es con Vav, no discuten. Eruma Hashabot no es como los otros Rabbanán. Tienen dos pensamientos, y el Yehuda va a concordar que no ten caret. Esa es una alternativa. O Dilma, o tal vez, Didu Davka. Es verdad como ellos estudian, mis otros colegas, que tanto con Vav o sin Vav. Uldidi shiure shierli. Para mí me enseñó uno de los ejemplos y no me explicó otro, más no porque no existe otro. La discusión existe con Vav o sin Vav también. Que ahí puedo decir, umidi shierli le didi, ya que para mí me enseñó un ejemplo que discuten, que me enseñó sin Vav, mas realmente también con Vav, Kazai y Kazai también discuten. Shier le dido, no me veas. Entonces, es probable que también para ellos que enseñó los dos ejemplos, Kazai y Kazai, no significa que en el tercero ejemplo, que Kazai le Mahar Bajutz, no discuten, como estamos haciendo Diuk. A prueba es que mi rabino me dio un ejemplo solo, y no es para deducir que nosotros no discuten, como vimos que enseñó para vosotros los dos ejemplos. Entonces, por eso dice que tal vez también para vosotros, si era un tercero ejemplo que existe discusión. Ahora entendemos cómo fue una pregunta jajamá. En pocas palabras, él hizo todo ese cálculo y preguntó para su rabino Leví, Ma'adin en Kazai le Mahar Bajutz. Yo quiero saber si ¿por qué me enseñó una a mí y dos para él? Eso es lo que está embutido en esa duda. Ahora vamos a nos deducir de ese diálogo, de esa duda de Leví, con esa lógica, vamos a nos deducir lo que preguntó Ula. Madin, ¿cómo es la grisada Mishnah ahora? Ula, nuestra duda es si la grisada es con Vav o sin Vav. Entonces vamos a ver cómo enseñó para Leví. ¿Cómo enseñó Leví para Rabbi Mishnah? Veje atneye. Cuando falamos que Rabbi enseñó para Leví de una forma solo, ¿cuál fue? ¿Con Vav o sin Vav? Y aquí también tenemos que usar la lógica. Y lema Kazai ve Kazai atneye. Si es que enseñó con Vav, que con Vav discuten, Kazai ve Kazai discuten, Halav Shiurau. Ahí, ¿cómo él dice que él me explicó una parte y no, y Shier, y dejó de dar otro ejemplo? Eso no es Shiur. ¿Por qué? Porque de Kalva Homer sí enseñó para Leví que en Kazai ve Kazai, mismo que una frase eso, dice Yehuda, Tafuz, Ashon Rishon, Koshi que en Kazai, es como si enseñó las dos partes. ¿Y por qué Leví está diciendo que para mí Shier? Ela, Kazai, Tatneye. Entonces, con certeza, o que enseñó Leví para Leví, es a Mishnah solo de esa forma, sin Vav. Y por eso él tiene duda.
Agora pergunta a Gemara. Se ensinou para ele Kazait, por que ele foi além, pulou uma fase? Podia ter perguntado, Ma'adin Kazait ve Kazait. Você me ensinou Kazait, Rabi Yehuda diz, Tafud Lashon Rishon. Será que Kazait ve Kazait, que tem vav, e é uma frase só, concorda Rabi Yehuda? ¿Por qué él puló esa parte y fue directo para un hidush mayor que Kazai le Mahari Bachutz? Eso es lo que pregunta Gemara. Betíbele Kazai, ve Kazai. ¿Por qué no preguntó eso? Responde que con inteligencia él preguntó a otra pregunta que es a dúvida de Kazai le Mahar Bachutz. Ve Sabar. Sabar ibe minejada de Shamana Tarte. Está cierto que Levi tem duas dúvidas. Ele tem dúvida em Kazai e Vekazait, e também tem dúvida em Kazai e Mahar Bachutz. A dúvida é se nesses casos a Bíblia discute ou não. Então ele pensou, qual é melhor perguntar? Digamos, não tem muito tempo de fazer perguntas, não quero incomodar o rabino. Vou perguntar uma que dá resposta e vou saber já deduzir a outra. Então, se vou perguntar essa Kazai e Mahar Bachutz, eu vou conseguir deduzir, segundo a resposta do meu rabino, como é o caso em Kazai e Vekazait. Mas se vou perguntar só em Kazai e Vekazait, da resposta dele, nunca vou poder deduzir a segunda. Porque Kazai e Vekazait, se ele me diz que ainda a Bíblia discute, então, ainda pode ser que em Kazai e Mahar Bachutz, a Bíblia concorda. Vamos ver. E por que se con esa dúvida sí deducimos a anterior? De iba en a Kazai ve Kazait. Si eu vou perguntar para Rebi, como é o caso de Kazait ve Kazait, já que ele ensinou para Levi Kazait, Simba. Agora eu tenho dúvida, Kazai ve Kazait, Rebi Yehuda discute? Anija y Amaliklala, sí, tudo bem, existe uma probabilidade que eu sí vou conseguir deduzir outro caso. Qual? Se ele vai me responder que é klala, que diz klala, que é lashon geral, que é uma frase só, e por isso tem uma hashavot, e ele Yehuda concorda, porque falou com Vav, aí já deduzi também a outra dúvida. Koshiken Kazai le Mahar Bachutz, que é mais uma frase só, que certeza que o Yehuda não vai discutir. Ela chama-lhe prata, mas se ele me vai responder que em Kazai e Vekazait são como duas frases individuais, e ele Yehuda está fuda Lashon Rishon, ainda Kazai e Mahar Bachutz, que me vai ali. Ainda não vou saber Kazai e Mahar Bachutz, por isso não perguntei isso. Se eu perguntaria Kazai ve Kazai Ma'adin, dependendo da resposta, eu vou saber ou não. Por isso eu preferi perguntar Kazai ve Mahar Bachutz, que de qualquer forma eu vou deduzir a anterior. E isso que agora vamos ver. E pergunta que mais por quê? Também vai depender da resposta. E aqui, Ashtaname, agora também, que Levi perguntou em Kazai le Mahar Bachutz, será que discute o Yehuda? Como ele quer deduzir de aí para Kazait, para Kazai ve Kazait? Só vai depender da resposta. E Hatinach e Amarle, Kazai le Mahar Bachutz, prata, tudo bem, se ele chega a responder para ele, que também em Kazai le Mahar Bachutz o Yehuda discute, porque considera prata, considera que é frases individuais, e vamos atrás do primeiro, e Pigul e tem caret. Então, aí, óbvio, Koshiken Kazai ve Kazait. Com certeza, também Kazai ve Kazait que discute. Ela ia amar-lhe clara, mas se ele me vai responder que Kazai le Mahar Bachutz é uma frase só, e Rebi Yehuda concorda, Akte Kazai ve Kazai mi vele, ainda tem dúvida, mas tem Kazai ve Kazait. Será que também concorda ou discute? Já que ele só estudou de Rebi Kazait, Simba. Então, volta a pergunta.
¿por qué decidió preguntar Kazai Mahar Bajutz? Si también no da para deducir a segunda dúvida, en una alternativa, es lo mismo que si preguntaría Kazai ve Kazai, que tiene una chance de deducir a otra dúvida y otra chance de no. Pero responde que no es así. De manera que responda Ribi, certeza. Si le pregunto Kazai le Mahar Bajutz, vos saber la respuesta también de otra dúvida que no pregunté, que es Kazai ve Kazai. Porque Inken, Mirtah Ratah, hasta Kazai ve Kazai Klala. Kazai le Mahar Bajutz, me vaya. Sí, Ribi, ¿qué falamos? Cuando yo voy a preguntar Kazai Mahar Bajutz, si él iba a responder que Kazai le Mahar Bajutz es plata, que discuten, entonces hay un hidush grande. Mismo en una frase solo discute, vos sabés que Koshiken, Kazai ve Kazai que discute. Ahora, también si me va a responder que no discuten, voy a deducir cómo es Odin en Kazai ve Kazai. Porque si él me va a responder simplemente que en Kazai Mahar Bajutz no discute, Rebiudá concorda, ahí voy a deducir que son en ese caso Rebiudá concorda y Kazai ve Kazai discute. Mismo que él no me enseñó eso. ¿Por qué? Porque si fuese, escucha bien ese punto, si fuese que Kazai ve Kazai también Rebiudá concorda, cuando yo pregunté Kazai bajo de Mahar, él debería ficar bravo conmigo y me corregir y gritar. ¿Por qué usted me pregunta Kazai bajo si discute, si concorda? Si afilo en Kazai ve Kazai concorda. De manera que no me respondió nervioso, que dice que fue una buena pregunta, y son en ese caso que Rabbi Yehuda concorda en Kazai bajo y le Mahar, y elimina otra dúvida, que Kazai ve Kazai, certeza que también discute. Entonces ahora vimos toda una lógica profunda, y eso todo entendió el rabino cuando a su alumno preguntó, y por eso recibió un elogio. Zoshela. En Zoshela está todo ese pensamiento.